Pero nosotros queremos conocer la realidad aquí en Canarias. Por eso saludamos a la consejera de Educación del Gobierno de Canarias, María José Guerra. Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. En estos momentos, ¿de qué manera se está velando, garantizando esa cobertura a todos los alumnos para que puedan acceder a ese aula virtual y seguir las clases desde casa? Bueno, como decía la ministra, bueno, primero buenas tardes. Buenas tardes. Efectivamente, la brecha digital es el gran problema. Estamos haciendo una investigación exhaustiva para detectar al alumnado que no está conectado. Es verdad que prácticamente en todas las casas, aún en aquellas donde las rentas son menores, siempre hay un móvil. Por eso la ministra hablaba de que es el instrumento más democrático. Yo misma, yendo de aquí para allá, trabajo habitualmente, escribo email, leo informes en mi móvil. Es decir, que yo misma puedo ser un ejemplo de cómo un móvil es un instrumento de trabajo, un móvil, una tablet, y estamos en ese esfuerzo porque somos conscientes, además de que Canarias, con los índices socioeconómicos que tenemos, esta brecha es mayor que en otras partes del Estado. Claro. Hoy sé que en Madrid se está trabajando con Telefónica para llegar a soluciones, tarjetas, bonos de datos. Estamos en ello, hay algunos programas también que están funcionando y como esto puede alargarse, esperemos que en la próxima semana empezar a tener soluciones. De todas maneras, sí quiero decir que el profesorado y el alumnado ha generado una serie de recursos y herramientas alternativas que van desde las plataformas más sofisticadas hasta los chats de WhatsApp por los que se pasan las tareas, los deberes, se envían. Así que realmente esto está siendo un avance inesperado en agenda digital educativa, pero claro, no es homogénea y ese es el problema. El problema es la cuestión de la equidad, de la justicia. Claro, pero ahora mismo, si alguna familia canaria, que puede haberla, no tiene un móvil en casa, un móvil a través del que el niño se pueda conectar, ¿se facilitaría por parte del Gobierno de Canarias? Sí, hay centros educativos que en sus proyectos tienen, por ejemplo, tablets en el centro educativo que las están repartiendo ya. Porque quien mejor detecta qué alumno, qué alumna está desconectado es precisamente el profesorado. Es decir, que ahí está partiendo, diríamos, una iniciativa desde los centros escolares. Pero efectivamente hemos encargado una encuesta. Esperemos tener resultados ya durante la semana que viene y ahí arbitraremos una política más general y esperamos también que desde Madrid, desde el Estado, nos ayuden con esta cuestión. Yo esta mañana hablaba con el secretario de Estado de Educación, con Alejandro Tiana, y le planteaba la cuestión. Además, Canarias tiene esa peculiaridad, zonas rurales, sí. La dispersión por islas. Es decir, la infraestructura digital, tanto para la enseñanza a distancia como para el teletrabajo, es ahora básica y esencial. A ver, vamos a hablar de fechas también. Los alumnos no tienen clase en Canarias de forma presencial desde el 13 de marzo, si no recuerdo mal, era viernes. Sí. ¿Cuándo se prevé que puedan regresar a las aulas? Recordemos que el curso finaliza a finales de junio. Bueno, soy consejera, pero desde luego que no soy profeta. Y creo que esa pregunta no la puede responder hoy nadie. Antes escuchábamos a los epidemiólogos y realmente no sabemos cómo va a evolucionar esta tremenda epidemia que estamos sufriendo, si se va a aplanar la curva, cuándo van a ser los picos. Así que esto depende de la autoridad sanitaria y por lo tanto yo como consejera de educación no tengo dotes proféticas. Así que no lo puedo decir. Todavía no se sabe. Esperamos que por lo menos en final de mayo, principio de junio, tengamos una opción. Pero estamos observando a China, porque todavía Italia está en una situación que va un poquito por delante que España, pues también complicada. Es decir, nadie lo puede saber. Uno de los asuntos que tenemos
en LISA en estos momentos es precisamente gestionar el estrés que nos produce la incertidumbre. Por lo pronto no hay fecha de regreso a las aulas. Aquí hay pregunta, Juan García Luján, consejera. Sí, esta mañana escuchábamos, por ejemplo, en la radio a un representante de un sindicato de educación que planteaba, por ejemplo, no le voy a pedir que sea sajorina, que adivine el futuro, pero sí qué actitud se tiene si se está abierta, por ejemplo, a que se pudiera dar clases en julio o incluso en agosto. Un sindicato planteaba que eso era negativo porque los niños podían pasar calor en ese mes y se le echaba a muchos oyentes de esa emisora al cuello al profesor diciendo es que hay niños en muchísimas casas canarias donde no hay ventanas en las casas, donde hay 7 u 8 en un cuarto y donde desde luego ese no debe ser un argumento. En estos momentos la actitud de la consejería, ¿cuál es? Que están todas las opciones abiertas en el sentido de que hay que buscar salidas imaginativas para que no se dé el curso por perdido, incluso dar clases en julio. Sí, bueno, esto se planteó en la reunión de las 20 comunidades autónomas con el Ministerio. Y claro, autonomías como Andalucía, ¿no? Dicen, bueno, de ninguna manera. Es decir, los centros escolares en Andalucía en verano no están preparados para que estén allí los niños, el disconfort térmico. Aquí a veces tenemos veranos por el alisio más suave, pero todas las cuestiones las estamos discutiendo en esa conferencia sectorial de educación, Ministerio y Comunidades Autónomas, y estamos intentando que en la mayoría de los temas haya la máxima coordinación. Así que tampoco vamos a tomar decisiones unilaterales y menos no sabiendo cómo va a evolucionar la situación. Así que tengo que pedir calma y tranquilidad porque se irán tomando decisiones a medida de que se tengan certidumbre. Se evalúa, aunque claro, se evalúa, no se descarta, pero entiendo que se tratará en esa conferencia interterritorial que se celebrará en las próximas semanas. Otra pregunta, José Miguel Fraguela. Buenas tardes, doña María José. Hola, ¿qué tal? Usted hizo una intervención muy precisa sobre cómo hay que enfocar en el ámbito educativo las nuevas tecnologías, la educación a distancia, la posibilidad de la tableta, del móvil, todo. Su intervención es muy buena al respecto, mi opinión. Pero la pregunta es, su criterio no se puede implantar tan rápidamente como las circunstancias requieren. En consecuencia, yo creo que hay que ir pensando que este curso tiene dificultades y lamentablemente en términos generales, aunque políticamente sea muy duro, habrá que pensar en una repetición general del curso. Bueno, yo no lo diría de esa manera porque se han dado prácticamente los 2 primeros trimestres. Sí. Primera evaluación, segunda evaluación, ya muchos centros habían hecho los exámenes, estaban haciendo las evaluaciones ese viernes 13 de marzo en el que se suspendieron las clases y luego la mayoría de los niveles educativos, bueno, prácticamente todos, utilizan la evaluación continua. Es decir, que el profesorado tiene múltiples calificaciones de diferentes actividades, exámenes de su alumnado. Así que no es como antes, ¿no? Como en nuestra época que te jugabas las asignaturas a 1 o 2 exámenes. Esto ha cambiado muchísimo con la evaluación continua y con nuevas metodologías. Así que el problema es el tercer trimestre. La instrucción que hemos dado es que haya repaso, refuerzo y sobre todo pues para los mayores, segundo de bachillerato que tendrá que enfrentar la EBAU, pues ampliación de contenidos de lo ya dado. Como bien decía la ministra, por ejemplo, en la EBAU, que es la gran preocupación porque es el acceso a la universidad, sí. Los exámenes se van a flexibilizar, es decir, si antes había matemáticas, opción A, opción B, pues ahora habrá opción A, opción B, opción C, opción D. Es decir, se van a flexibilizar para que hayan diferentes posibilidades y que esta situación anómala no dañe al alumnado. El objetivo es que ningún alumno, ninguna alumna se quede atrás.